Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer juntos de los versículos 1 al 13 de este capítulo número 2 del libro de los Hechos, que algunas Biblias titulan La llegada del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo. Bueno, nos da una idea de qué es lo que vamos a encontrar nosotros aquí, pero vamos a leer el texto para no hacernos ideas equivocadas. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, juntos por favor, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. El pasaje que acabamos de leer relata el evento del Pentecostés, como muchos le conocen. La venida del Espíritu Santo, que transforma a los discípulos y que marca un punto de la historia donde es el nacimiento de la iglesia. Si la iglesia tuviera una fecha de cumpleaños, pudiéramos pensar en el día del derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí nos encontramos con uno de los momentos más trascendentes, o tal vez más importante, podría decir, más trascendente para nosotros que conformamos la iglesia. Y estamos ante un momento que cambió la historia del reino de Dios desde ahí hacia adelante para siempre. Aquí fue donde comenzó todo para nosotros, hermanos. Y en el texto leímos y podemos ver una vez más que Dios es fiel y cumple lo que promete. Este es el cumplimiento de la promesa que los discípulos estaban esperando cuando Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen al Espíritu Santo. Y lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo se cumple aquí en el texto que nosotros estamos leyendo. Y si nosotros somos cuidadosos y miramos, hermanos, con un corazón abierto este pasaje, vamos a encontrar una serie de principios maravillosos para nuestra vida, no solamente personal, sino para nuestra vida en comunidad, para nuestra vida en la iglesia, para nuestra vida en esta relación que tenemos unos con otros dentro de nuestra familia de fe. Y es importante decir que el derramamiento del Espíritu Santo es un acontecimiento importante no solamente para quienes estuvieron ahí, es un acontecimiento importante para todos nosotros, hermanos. Tal vez muchos de nosotros estemos al margen de esto que sucedió o tengamos tal vez muchas preguntas acerca de lo que sucedió en ese día y qué significado tiene esta forma tan sobrenatural en la que Dios se vino a manifestar por medio del Espíritu Santo, y hay muchas implicaciones positivas para todo aquel que recibe al Espíritu Santo, hermanos. Y hoy quiero que veamos qué es lo que este pasaje
quiere enseñarnos a través de 3 bendiciones derramadas en el día del Pentecostés a la iglesia. 3 bendiciones que el Espíritu Santo trajo a la iglesia en aquel día en que Él vino a llenar la vida de los creyentes. Y estamos hablando del Espíritu Santo en este tiempo, y uno de los principios que aprenderemos es que estas bendiciones, estos beneficios, este regalo que vino a la iglesia en aquel día es únicamente por su Espíritu. Por su Espíritu. Y ese es el título de hoy. Por su Espíritu. Y vamos a orar al Señor. Padre, Espíritu Santo, Jesús nuestro Señor, llénanos de tu sabiduría en este tiempo. Padre, al exponernos a tu voluntad y tus deseos revelados en tu palabra, necesitamos, Señor, el acceso por medio del Hijo y la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, Señor, para entonces llegar a la verdad. Llénanos, Espíritu Santo, en este tiempo con esta palabra que nos recuerda cuál es el propósito que tú te hayas derramado en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Es un pasaje bastante favorito para algunas iglesias que están más enfocadas en la persona del Espíritu Santo y en el mover del Espíritu Santo. Hay algunas tradiciones denominacionales que celebran como tal este día del Pentecostés, ¿verdad? No el Pentecostés del Antiguo Pacto, sino el Pentecostés del Nuevo Pacto, que es este nacimiento de la iglesia. En este momento es en donde con certeza podemos decir que comienza la iglesia. Y una de las 3 bendiciones más grandes que viene a la iglesia es que por su Espíritu la iglesia tiene autoridad. El Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo nos recuerda que por su Espíritu la iglesia tiene autoridad. ¿Y qué quiero decir con esto? Sobre todo en los versículos 1 al 4 podemos ver esta bendición ahí reflejada. ¿Cómo es esto de que por su Espíritu la iglesia tiene autoridad? Podemos encontrar, número 1, que estaban todos unánimes juntos, esperando la promesa que Jesús había hecho en Hechos 1, capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Ellos estaban unánimes juntos, mostrando obediencia y sumisión a la orden que Jesucristo les había dejado. Y los discípulos, si recordamos un poco lo que hablamos hace 8 días, mantienen una misma actitud de obediencia mientras esperan que la promesa que Jesús había dado fuera cumplida. Esto es bien importante. La obediencia sigue siendo un factor importante. La obediencia es como una tierra fértil, hermanos. Es como un campo fértil en donde Dios concede el crecimiento de los frutos de la iglesia. La obediencia es ese espacio en donde Dios se mueve con libertad por medio de ese espíritu. La vida de un creyente que vive en obediencia es un medio limpio de bendición para que el Espíritu de Dios se manifieste con poder. Si yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, si yo quiero que Dios use mi vida para bendecir a los demás, si yo quiero ser ese medio donde quiero que el Espíritu se manifieste a través de mí, yo tengo que estar dispuesto a vivir con una actitud de obediencia, de sumisión a su voluntad. En el corazón de un creyente que es obediente, hermanos, a la palabra de Dios, Dios manifiesta su poder y su voluntad por medio de su Espíritu. Pero lo que está sucediendo aquí, hermanos, es una manifestación totalmente sobrenatural. Sobrenatural. Es una manifestación inesperada para quienes estaban reunidos en aquel lugar. Y esto nos habla de que entonces Dios está confirmando con una manifestación sobrenatural lo que había dicho antes.
tenemos aquí una confirmación sobrenatural, porque de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban, y entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Tenemos una confirmación sobrenatural, porque la venida del Espíritu Santo se anuncia con señales no solamente visibles, como nos dice el texto, sino audibles también. Y hay algo hermoso que está sucediendo en este momento, familia, porque lo que Dios está haciendo al manifestar el Espíritu Santo de esta forma es que Él está declarando que le complace habitar en medio de su pueblo. Esto es importante. La forma en que el Espíritu Santo viene a la iglesia es una declaración de que a Dios le complace, se deleita en lo que está sucediendo, en que Él habite en medio de su pueblo, de su iglesia. Y lo que para muchos pudiera ser un motivo de pánico, imagínense en ese momento lo que estaba sucediendo, que hubiera sido de miedo, de pánico, de temor, en realidad es una declaración de que Dios aprueba, respalda, se complace de lo que está sucediendo en ese momento. El Espíritu de Dios tenía que manifestarse de esta forma, familia, tan sobrenatural, para que no hubiera duda alguna de que esto que sucedió era Dios mismo manifestándose en su iglesia. Y no solamente eso, la forma tan sobrenatural y tan inesperada en la que Dios se manifestó, era Dios diciéndole a la iglesia: aquí está la promesa que yo te hice. Es un acto de amor. El Pentecostés y la venida del Espíritu Santo a la iglesia, hermanos, es un acto de amor. Uno de los tantos actos de amor que Dios tiene por la iglesia, diciéndonos: no estarás solo, aquí está mi presencia en tu vida. Es un acto de amor celestial. Por eso es importante que hablemos acerca de esta venida del Espíritu Santo y la forma en la que sucedió, porque podemos darnos cuenta de la intención y del carácter de Dios en medio de la manifestación tan sobrenatural e inesperada en la que sucedió. Ahora, ¿qué sucede con los que estaban allí? ¿Cuál era el objetivo de la llegada del Espíritu Santo según el versículo 4? Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. ¿Saben? Esta es la autoridad que Dios le da a la iglesia por medio de su Espíritu. Dios está otorgándole a todo creyente autoridad desde el día del Pentecostés. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse? Porque el Espíritu Santo está viniendo a habitar no sobre, no con, sino en el creyente. Es una investidura de autoridad. Y podremos preguntarnos, ¿autoridad para qué? Pues vamos al versículo 8 del capítulo 1, que dice el Señor Jesucristo: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para cumplir su mandato. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés es Dios dándole a la iglesia la autoridad para cumplir su mandato. Dios nos está otorgando su respaldo. Dios nos está otorgando su aprobación. Dios nos está otorgando su autoridad para que llevemos ese mensaje en su nombre, para que lo anunciemos, no con temor ni con vergüenza, hermanos. Necesitamos entender que el Pentecostés es un recordatorio de que Dios nos da la autoridad para proclamar su mensaje, no con autoridad humana, sino con autoridad celestial. La autoridad que Dios le dio a la iglesia en aquel día fue una vez y para siempre. El Espíritu habitaría en la vida de aquel que creyere en Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Y no es cualquier tipo de autoridad, es una autoridad a la que nada se le puede resistir. Y hermanos, esa autoridad la tenemos usted y yo. La venida del Espíritu Santo recuerda que esa autoridad la tenemos usted y yo.
En ese momento, hermanos, el pequeño grupo de creyentes estaban recibiendo el soporte, el respaldo directamente de Dios a través de su presencia misma dentro de ellos mismos para cumplir la tarea que venía más adelante y que sigue siendo vigente para nosotros. Esa es la autoridad que el Pentecostés le dio a la iglesia y que nosotros también tenemos hoy. Una autoridad, hermanos, para compartir este mensaje que cada domingo venimos a escuchar y que todos los días nos recuerda que somos salvos y que somos hijos de Dios. Este mensaje es un mensaje que tenemos que compartir con autoridad porque estamos seguros de que Dios aprueba lo que estamos haciendo, y no solamente eso, sino que también lo respalda. ¿O no lo dijo el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12? Fíjense, lo voy a leer para ustedes. Lucas 12, del 8 al 12. Yo les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo responder o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Es la autoridad que viene del Espíritu Santo. Y tal vez como iglesia no hemos entendido que esa presencia de Dios dentro de nosotros nos da autoridad. ¿En qué sentido? Tengo aquí dos ejemplos prácticos. Tenemos autoridad para tener confianza al testificar. La autoridad del Espíritu Santo nos permite hablar de Jesús sin temor y sin vergüenza, sabiendo que la convicción no depende de qué tan buenos somos para presentar el mensaje. ¿Vemos la autoridad del Espíritu Santo? Nos permite hablar de Jesús sin temor y sin vergüenza, sabiendo que la convicción que buscamos no depende de nuestra elocuencia. Pero no solamente para eso. La autoridad del Espíritu Santo también es para vivir una vida diferente. La llenura del Espíritu, hermanos, nos da la autoridad moral y nos da el poder para resistir las tentaciones, para vivir según el estándar de Dios en medio de un mundo que se opone a Él. Yo tengo autoridad para decirle a la tentación, no voy a caer. No lo estoy inventando yo. Es lo que la Escritura dice en Hechos capítulo 2, hermanos. El Espíritu Santo nos da autoridad, pero tenemos que ser muy claros. ¿Cuál es el propósito de la autoridad? ¿Nuestra complacencia? No. Él dijo que recibiríamos el poder del Espíritu Santo para cumplir una misión en específico. Ser testimonios, testificar. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, entonces una de las bendiciones que derrama sobre la iglesia es que ahora ellos tendrían autoridad. ¿Cómo nosotros, hermanos, estamos viviendo con esa autoridad? Es que me da miedo hablarle, siento que me va a envolver, siento que me va a sacar un argumento que yo no voy a saber responder. Bueno, tienes que prepararte, pero recuerda que cuando tú compartes, cuando tú testificas, tienes a la autoridad del Espíritu Santo respaldando tu testimonio. Y es una autoridad a la cual nada se le puede resistir. Parémonos con autoridad cuando testifiquemos, familia. Parémonos con autoridad frente a las pruebas. Pongámonos de pie con autoridad frente a las tentaciones, frente al pecado, frente a las pruebas, frente a un mundo que intenta doblegarla. Y en segundo lugar, por su Espíritu, la iglesia tiene poder. Por su Espíritu, la iglesia tiene poder. Y esto yo sé que muchos lo saben, pero hay una palabra en el idioma griego que utiliza Hechos 1:8, que dice que cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Y la palabra que encontramos ahí para hablar o describir el poder de la manifestación del Espíritu Santo es la palabra dunamis. Y esta palabra dunamis
es la raíz de una palabra muy conocida para muchos de nosotros. ¿A qué les suena la palabra dunamis? A la dinamita. Dinamita. Es la raíz de la palabra dinamita. Y no es casualidad ni coincidencia, porque en realidad, hermanos, la palabra dunamis no es un término equivocado para referirse al poder del Espíritu Santo. Es el mejor término para referirse a ese poder. Porque la palabra dunamis tiene una connotación de poder explosivo, de fuerza, de intensidad, de algo sobrenatural, de algo que nada puede pararlo. Y aquí se destaca el poder sobrenatural del Espíritu Santo para trascender las limitaciones humanas. Y específicamente en la comunicación de ese mensaje del Evangelio, el que somos llamados a compartir. Hermanos, lo que está sucediendo aquí en Hechos capítulo 2 es que el creyente recibe ese poder dinámico, ese poder explosivo, especial, que se manifiesta de formas sobrenaturales para poder testificar, para poder anunciar el Evangelio. Y podemos ver el efecto inmediato cuando leemos lo que dice el texto, ¿verdad? Y que entonces empezaron ¿a qué? A hablar en diferentes lenguas según el Espíritu lo llevaba a expresarse. El versículo 6. Y al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, porque había muchos de muchos lugares, ¿verdad? De diferentes zonas geográficas y diferentes idiomas, diferentes dialectos. Y todos escuchábamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Sucede algo que a muchos nos tomaría por susto, ¿verdad? Y diríamos, ¿qué es lo que está pasando? De diferentes idiomas, lenguajes, lenguas, todos hablaban en una misma lengua de un momento a otro. No es que como que tomaran clases de inglés y medio masticaran ahí el idioma. No, todos hablaban en una misma lengua de repente. Esa es una manifestación poderosa, explosiva del poder del Espíritu Santo, apuntando hacia el propósito de testificar. Y ahora, aquí entramos en una de las preguntas que tal vez nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué lenguas eran las que se hablaban? Bueno, realmente en este capítulo de Hechos y el Pentecostés dice que era un idioma el cual todos llegaban a entender. Eso es un milagro, porque no solamente hay un milagro en el lenguaje y en el habla, sino hay un milagro en el entendimiento. Vemos el milagro del entendimiento. No solamente fue el poder hablar en un mismo idioma, aunque unos eran de otra zona y no compartían el mismo lenguaje, sino el ser entendidos. Personas de diversas naciones oían a cada uno en su propia lengua las maravillas de Dios. Y hermanos, es el poder del Espíritu Santo para alcanzar a todas las naciones. Dios, hermanos, manifestó su poder, dando esta habilidad que trasciende las limitaciones humanas, hermanos. Y ese es el punto del poder que se manifiesta en el Espíritu Santo. Un poder que trasciende mis limitaciones humanas. Había una comunicación e entendimiento unificados, hermanos. Esto no puede ser resultado de los esfuerzos humanos. Dios estaba manifestando con poder para cumplir con su trabajo de la iglesia. Porque el texto es claro. ¿Qué era lo que se comunicaba? ¿Qué era lo que hablaba? ¿Qué era lo que escuchaban? Todos escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Demostrando, hermanos, esto está demostrando que el poder del Espíritu, ese poder explosivo, exclusivamente se manifiesta, se usa para testificar de Él. Y vamos a ver versículos más adelante en todo el libro de los Hechos, que ese poder se manifestaba en sanidades, que ese poder se manifestaba en liberaciones, que ese poder se manifestaba en situaciones que humanamente no tenían explicación, pero que siempre apuntaban hacia la testificación. Los discípulos hacían milagros, sí, ¿para qué? ¿Para hacerse famosos? No, para testificar de Él. Los discípulos salieron de la cárcel, sí. Se les cayeron las cadenas de las manos, ¿para qué? Para testificar de Él. Tal vez hemos entendido equivocadamente que el poder del Espíritu Santo no es un don que podamos utilizar para beneficio personal, para complacencias personales, como hemos escuchado últimamente
en muchas iglesias, en muchas falsas doctrinas. El poder que Dios le da a la iglesia por medio de su Espíritu Santo es para testificar de Él. Hermanos, ¿cómo usamos el poder que Dios nos ha dado? ¿Cómo usamos el poder que Dios nos ha dado para testificar por medio de su Espíritu? Tal vez la pregunta no es esa. Tal vez la pregunta es, hermanos, ¿verdaderamente creemos que tenemos poder? ¿Creemos que ese poder dunamis, ese poder que se manifiesta a través del Espíritu, habita en nosotros? Porque no solamente no nos da poder para comunicar ese mensaje. El poder del Espíritu nos da poder también para ser transformados, hermanos, para resistir al pecado, para ser obedientes. Para eso también es el poder de su Espíritu. Ay, y cuando escribía esto, se me venían a la mente muchas cosas que he escuchado, o tal vez es una situación en la que nos encontramos. Es que, pastor, a veces me gana la carne, ¿verdad? A veces me gana la tentación de no venir el domingo a la iglesia. A veces estoy cediendo, a veces no puedo resistir al pecado. Entonces estás diciéndome que el poder de Dios es inferior al poder del pecado. Porque eso es lo que estás diciendo. Cuando tú crees que no eres capaz de resistir la tentación, estás diciendo que el poder que Dios ha puesto en ti es mucho más inferior al poder del mundo. Pero este mensaje quiere recordarte que el poder que habita en ti es el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte, y no hay nada que le haga frente siempre y cuando lo uses para los propósitos adecuados, que es testificar de Él. Qué intensa es la palabra de Dios cuando nosotros nos ponemos y disponemos a meditar en el pasaje. Porque no leemos nosotros ahí, y por el poder que recibió la iglesia, los discípulos se pusieron a decir que lluevan diamantes del cielo. Que ahorita aparezca un montón de comida y dinero ahí, y entonces todos hacemos una fiesta, porque tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la autoridad para hacer lo que se nos haga de la gana, porque tenemos el poder del cielo. No, hermanos, el poder que usaron los discípulos fue para testificar de Él, nada más. Creamos, hermanos, abracemos lo que la palabra nos está enseñando hoy, que tenemos poder, que tenemos el poder celestial para testificar de Él. Que no nos avergüence, familia, el poder acercarnos con un amigo y decirle que puede tener salvación, que Dios puede perdonar su pecado, que Él puede restaurar su matrimonio. Con autoridad y con poder podemos compartir ese mensaje. Y saben, cuando nosotros tenemos tanta fe en ese poder de Dios a través de ese Espíritu, de verdad, hermanos, cosas sobrenaturales pueden suceder. Y aquí entra el tema de la llenura del Espíritu Santo. Porque si lo recuerdan quienes estuvieron participando en el discipulado, sabemos y entendemos que en el momento de nuestra salvación el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Él nos ha sellado, ¿verdad? El Espíritu Santo ha puesto un sello sobre nosotros. Pero también entendimos y aprendimos que a veces no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque no tenemos una comunión cercana con Dios, porque no lo buscamos diariamente, porque no pasamos tiempo con Él, porque no buscamos primeramente el reino de Dios, porque no buscamos las cosas de arriba. Podemos tener el Espíritu Santo, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, esa autoridad, ese poder, y ahorita vamos a la tercera bendición, que es la unidad, vienen en decaimiento. No tenemos fe para orar. No tenemos autoridad para compartir. Por el contrario, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando buscamos su presencia todos los días, cuando incansablemente deseamos que Él hable a nuestro corazón por la tarde, por la noche, por la mañana, por la madrugada, estaremos llenos, y entonces ese poder y esa autoridad irán en aumento, para que entonces en el momento en que tal vez nosotros oremos por alguien que está atravesando por enfermedad, si así la voluntad y los propósitos de Dios lo quieren, esa persona puede ser sana. Pero no depende de mí, es por su Espíritu, es el poder de su Espíritu, es la autoridad de su Espíritu que habita en mí y que tengo la bendición de compartir y testificar. Y por último, por su Espíritu la iglesia tiene unidad. Y este punto enfatiza, hermanos, en cómo el Espíritu Santo unifica
en un solo lenguaje, en un mismo sentir, en un mismo mensaje a personas que aparentemente manifestaban diversidad y no unidad. Podemos ver unidad en la expectativa de los discípulos. Porque comienza diciendo el pasaje, y estaban juntos en un mismo lugar. Reflejando entonces que estos discípulos tenían un solo corazón, un solo propósito. Y como lo vimos en versículos anteriores, en predicaciones pasadas, ellos perseveraban juntos en la oración y en el ruego, mientras esperaban esta promesa. Y los encontramos de la misma manera, en unidad, a pesar de la diversidad. Y ahora lo asombroso de este pasaje es la unidad que Dios manifiesta en medio de esa diversidad etnolingüística. Había una diversidad cultural, había una diversidad geográfica extrema de lado a lado. Sin embargo, la venida del Espíritu Santo viene cargada de este mensaje de decir, ahora son un solo cuerpo, son una sola iglesia. ¿No lo dice la misma Escritura? Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un mismo bautismo. Es una unidad que entonces une nuestros lazos a pesar de las diferencias, a pesar de nuestros contextos, a pesar de cualquier cosa, a pesar de nuestro pasado. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y entonces el Espíritu Santo se derrama en nuestras vidas, entendemos y recibimos la bendición de la unidad. Esto que sucede aquí en el Pentecostés, cuando todos comienzan a hablar en una sola lengua, es un mensaje de parte de Dios a la iglesia. Es un mensaje de parte de Dios a la iglesia que le dice, iglesia, un solo mensaje, un solo mensaje. Y qué importante, hermanos, es recordar la manera en que Dios se manifestó en el Pentecostés hoy. Porque parece que la iglesia en todo el mundo, la iglesia de Cristo, ha perdido la unidad. Y entonces se testifican muchos mensajes, diferentes formas de creer, diferentes formas de concebir a Dios, diferentes perspectivas de fe. Pero necesitamos ir al comienzo de todo, al comienzo de la iglesia y mirar qué es lo que Dios quería de nosotros. Unidad por sobre todas las cosas. Él derramó su autoridad, Él derramó su poder y nos dio la capacidad de estar unidos. A pesar de la vasta diversidad, todos fueron unidos en un solo mensaje, escuchándolo en sus idiomas nativos. Lo cual simboliza, hermanos, que el Espíritu Santo entonces une a las personas de todo origen en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Une a las personas de todo origen en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. A todos nosotros, hermanos, los que somos de Casa de Gracia, nos une un mismo espíritu. No son diferentes, no uno es más poderoso, es el mismo espíritu el que habita en nosotros. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a este texto y miramos esta impresionante y sobrenatural e inesperada llegada del Espíritu Santo, que tal vez para muchos de nosotros es un pasaje incómodo, porque no estamos tan relacionados con el poder y el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Recordamos que el Espíritu nos da autoridad, recordamos que el Espíritu derramó su poder, y también recordamos que el Espíritu de Dios nos trae unidad. Pero cuando el Espíritu de Dios lo hacemos a un lado, lo apartamos, interferimos en su libre mover dentro de la iglesia, entonces, hermanos, estaremos perdiendo estas tres bendiciones que el Pentecostés le trajo al comienzo de la iglesia. Hermanos, tenemos autoridad para testificar, también tenemos poder para testificar, y en ese poder y autoridad somos llamados a vivir en unidad junto con nuestra comunidad de fe. Vamos a orar para que su palabra dé fruto en nuestro corazón y entonces podamos seguir aprendiendo más del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que este día tan especial e importante para tu iglesia, el día de Pentecostés, Señor, es un recordatorio, Señor, de que traes grandes bendiciones en medio de la unidad. Derramas bendiciones especiales en medio de la unidad. Y, Señor, hoy como iglesia queremos decirte, Señor, que queremos permanecer unidos para que derrames de este
esta bendición de la llenura del Espíritu Santo. Que Padre, busquemos esos tiempos de intimidad, que busquemos estrechar esa relación con esa presencia divina que tú has puesto en nosotros, Señor. Enséñanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos meditando.